Bendiciones desde Nebraska, Alliance, Nebraska. Les saluda el pastor Daniel Gómez. Estamos pastoreando en la iglesia Betel en Alliance, Nebraska. Es un gozo poder llegar hasta ustedes por medio de estos medios que Dios nos ha dado para difundir el Evangelio y poder llegar y alcanzar más lejos. Quiero darle gracias al pastor Francisco por haberme invitado a compartir la palabra con ustedes en esta hora. Es un gozo, una alegría. Francisco y yo nos conocemos desde hace muchos años. Para ser exactos, yo tenía unos 12 años, 11 años más o menos, cuando nos conocimos, y él ha sido de gran bendición para nosotros. Estamos muy contentos y muy alegres por el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, tanto a él como a su familia, a su esposa. Es un gran honor, de verdad, y es un gozo saber de ustedes, que el Señor está usando su vida, la vida de ellos, de una gran manera. Son muy afortunados, tienen unos excelentes pastores, tienen un excelente pastor, muy inteligente. Siempre he admirado eso de parte de él, su inteligencia, su sabiduría también. Es muy sabio. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Vamos a tomar un tiempo para estudiar la palabra del Señor, un pequeño mensaje que creo que Dios quiere hablar a su iglesia, a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus personas. Y le invito a que abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 36. Estaremos leyendo ese versículo 36. Y es una historia que todos conocemos, pero vamos a ver un ángulo, un punto que no siempre tomamos en cuenta. Como decía otra vez, soy el pastor Daniel Gómez y es un honor estar aquí. Hacemos una oración antes de que leamos el versículo. Padre Santo, gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a ser agentes de bendición, agentes de avivamiento. Ayúdanos a tener el carácter necesario, la pasión y la convicción necesaria para hacer tu voluntad y para provocar un avivamiento en donde estemos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Es un pasaje bastante conocido en la historia de Israel. Creo que muchos crecimos escuchando esa historia donde Elías, después de un tiempo de sequía, él confronta a los Baales. Amén. Y este pasaje es un pasaje bastante épico, es la palabra que se me ocurre, en donde un solo profeta de Dios se enfrenta a los profetas de Baal. El pueblo de Israel, la nación de Israel, había olvidado a Dios. Vivía en un momento de apostasía real. A veces usamos esta palabra apostasía, la usamos muy sin mucho cuidado de lo que realmente significa. Y Israel realmente vivía en una apostasía. Le habían dado la espalda a Dios por completo. A veces hay gente que dice: no, apostasía es usar tenis Nikes, que los cristianos usan tenis Jordan, o que las hermanas se pinten el cabello. Eso es apostasía. Eso no es apostasía. Apostasía es decir: yo reconozco que antes creía en Dios, conozco la ley de Jehová,
pero yo ya no sirvo a Dios, le doy la espalda y tomo un camino completamente diferente. Eso es apostasía. Y eso es lo que había hecho el pueblo de Israel. Se habían alejado, se habían separado por completo y ahora servían a dioses ajenos, a los Baales. Y Dios levanta a este hombre, Elías, un hombre lleno de la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo. Amén. Y se le conoce como el profeta de fuego por lo mismo. Y él hace este reto y le dice al rey Acab, hey, tus profetas contra mí en el monte Carmelo. Y se reunieron en ese lugar. Y el reto era este, a ver cuál de los dos dioses hacía descender fuego del cielo. Sabemos la historia y conocemos la historia que los profetas de Baal hicieron todo lo posible y no pasó nada. Baal nunca respondió. Cortaron su piel, rasgaron sus vestidos, gritaron, se les acababa la voz y es lo que hicieron. Elías, cuando llega su momento, él, primero que todo, reedifica, repara, limpia, restaura el altar de Jehová que estaba en ruinas. Y cuando todo está en su lugar y acomodado, él pide que vengan y traigan agua y llenen todo de agua. Moja todo, el sacrificio, todo se llena de agua. Para que no exista ni la más mínima duda de que Dios es Dios. Y que el fuego que ha de descender no es cualquier fuego. Es fuego del cielo. Y todo está empapado y Elías hace esta oración e invoca al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aquí no le llama Jacob, aquí le llama Israel. Y eso es importante y lo vamos a ver en un momento más. Él hace esta oración y por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué hace esta oración? ¿Por qué cuando invoca al Señor habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel? Y estudiando, viendo los perfiles de esos tres hombres, hay características que debemos de aprender de ellos. Si estamos esperando que Dios haga descender fuego sobre nuestra tierra, sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia. Si estamos esperando que Dios haga un milagro de avivamiento a nuestro alrededor y de nosotros, es importante recordar esos tres nombres y esas características que son importantes. El primero es Abraham. Y Abraham es llamado en el Nuevo Testamento como el padre de la fe. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era una persona que le creía a Dios, tenía fe en Dios y creía verdaderamente en Dios. No esa creencia de sí, yo creo, todo el mundo cree en Dios. La mayoría de las personas, si tú les preguntas, ¿crees en Dios? Van a decir que sí. Y Abraham no era ese tipo de creencia, era una convicción. Era una convicción que conllevaba a una acción. Cuando Dios lo llama en el libro de Génesis, le dice, quiero que dejes tu casa, quiero que dejes tu familia, a tus padres, salgas. Dice, porque yo te voy a bendecir aún más. Yo voy a bendecirte a ti. Dice la palabra del Señor que Abraham obedeció, se llevó a Lot con él, ¿verdad? Pero obedeció y se fue con su sobrino y se fue con su esposa. Salió, y podemos decir que salió con poco comparado con lo que Dios después le dio. Entonces vemos a Abraham y tenemos que aceptar que eso es fe. Porque Abraham ya la tenía hecha. Él ya tenía dónde vivir. Él ya tenía una herencia. Quiero decirle esto. Abraham ya tenía una herencia. Ya tenía con qué rascarse. Ya tenía con qué defenderse.
pero él discierne la voz de Dios. Y aquí es importante en nuestros días, en tiempos donde escuchamos todo tipo de voz, en tiempos donde escuchamos tantas cosas a nuestro alrededor, ideologías, mentiras del diablo, doctrinas erróneas, herejías. Estamos rodeados de las redes sociales, estamos rodeados de las noticias. A donde sea siempre hay alguien queriendo influenciar nuestro oído para influenciar nuestra opinión y eventualmente influenciar nuestras acciones. En este tiempo necesitamos hombres y mujeres que puedan discernir la voz de Dios para obedecer la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios y no solamente escucharla, porque hay gente que a veces la escucha y la percibe y como Juana dice, no, yo me voy para Tarsis. Y en el caso de Abraham, él pudo discernir la voz de Dios y obedecerla. ¿Cuánta falta nos hacen hombres y mujeres que disciernan y escuchen la voz de Dios y la obedezcan? Aun cuando nos cueste todo. Abandonar todo, dejar todo. Dios de Abraham. Porque el Dios de Abraham nunca le falló a Abraham. Dice Elías, Dios de Abraham, Dios de Isaac. E Isaac, tengo que decirlo, es un personaje muy gris en la Biblia. No es un Elías, profeta de fuego, no es un Eliseo, no es un Moisés que parte el mar, no es un Pedro que logra caminar por las aguas, por encima de las aguas, discúlpeme. No es ese tipo no es un intelectual como Pablo. Isaac le tuvieron que buscar novia. Ahí creo que nos dice mucho que le tienen que buscar a una esposa. Amén. Pero Isaac hace algo que a mí me llama mucho la atención. Buscamos en el capítulo 26 del libro de Génesis. En el versículo 16 del capítulo 26 dice de la siguiente manera. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre había llamado. Ya tenían nombres sus pozos, y él les regresó los mismos nombres. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por ello llamó el nombre del pozo Esek. Dice, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo y también riñendo sobre él, lo llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? A lo que tenía nombre le puso el nombre que ya tenía. Parece redundante. A lo que ya tenía nombre, así lo dejó. A lo que ya tenía nombre, así se quedó. Entonces, a los nuevos pozos, les puso según la circunstancia.
Entonces, si pelearon y riñaron, les puso un nombre que tenía que ver con eso, para dar testimonio de lo que había pasado ahí. Y como en el último no hubo problema, le puso un nombre que tenía que ver con la paz, la tranquilidad. Hoy necesitamos hombres y mujeres que puedan y sepan llamarle a las cosas como son. Vivimos en una sociedad que a todo le quiere cambiar el nombre. No es racismo contra los blancos, ahora es justicia social. Amén. No es homosexualidad, es un estilo de vida. No es aborto, estamos interrumpiendo un embarazo solamente. Lo que es pecado y lo que está mal, está mal. Y eso es a lo que debemos aspirar hoy en día, a ser personas con convicción. Abraham tuvo fe, pero Isaac en este aspecto tuvo convicción y fue honesto, fue íntegro en nombrar las cosas como las llamó. Necesitamos la iglesia levantarnos una vez más con esa integridad y poder ser honestos y decir, ¿sabes qué? Si la Biblia dice que es pecado, entonces es pecado. Si la Biblia dice que está mal, entonces está mal. Porque la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué digo esto y lo digo de esta manera? Porque la palabra de Dios viene de Dios y Dios no cambia. Amén. Muchas cosas van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Que Dios nos ayude a tomar ese tipo de actitud, de poder ser firmes y no hacernos pequeños ante la gran ola de ideologías que se nos vienen encima. Porque eso es lo que, porque es lo que necesitamos como iglesia ser. Después dice Abraham, Isaac e Israel. Pero Israel no siempre fue llamado Israel. Su nombre era Jacob, hijo de Isaac. Y conocemos la historia de cómo Isaac le roba, de alguna manera, la primogenitura a Esaú. Aprovechó que tenía hambre. Amén. Y debió haber sido muy buen chef Jacob para poder vender, para poder comprar la primogenitura de esa manera. Cuando huye, Dios le revela. Y Dios comienza a tratar con él en un proceso. Y Jacob se convierte en una persona que él dice, mira, yo sé que por ley la herencia de primogenitura no es para mí, pero yo la quiero. Yo la quiero y estoy dispuesto a luchar por ella. No voy a ser el segundo siempre. No voy a ser puesto a un lado siempre. Hay una bendición para mí y yo la quiero y estoy dispuesto a luchar. Y en el caso de su esposa, a la mujer que amaba, trabajó sus años por ella, el doble lo que le costara, porque él decía, lo que yo quiero para mí, yo sé que lo puedo obtener. Pero llega un momento donde sus decisiones lo alcanzan y está a punto de encontrarse con su hermano Esaú. Ahora, Esaú había prometido matarlo. Había prometido que donde lo viera lo iba a matar. Y Jacob prepara ¿cómo decirlo? Esta estrategia donde deja pasar primero a sus hijos con sus esposas primero y con regalos como para ablandar el corazón. Y ahí él se aparta y se espera una noche. Y yo no creo que Jacob hubiera tenido tanto miedo de que lo fueran a matar. Yo creo que tenía miedo de que le quitaran todo lo que había logrado. Todo lo que él había
trabajado, todo lo que él había esperado. Él estaba seguro que lo podía perder. Y él se encuentra con un varón. Y algunos dicen que era un ángel, otros dicen que era Jesús mismo. El punto es que pelea y pelea por la bendición. Y pelea y le dice a aquel varón, y ya suéltame, porque raya el alba. Y Jacob le dice, yo no te voy a soltar. Yo no voy a dejar de pelear hasta que tú me bendigas. Hasta que yo sea bendecido. Simplemente yo no puedo parar, yo no puedo detenerme. Yo necesito ser bendecido. Yo no puedo seguir igual, yo no puedo estar cargando eso siempre. Yo necesito una bendición que anule cualquier maldición, una bendición que vaya más allá de lo que, más allá que la bendición de primogénito. Yo necesito algo definitivo, algo que me cambie, algo que me transforme. ¿Y qué es eso? Bueno, le dice, bueno, ¿cuál es tu nombre, Jacob? Ok. Ya no vas a ser el segundo, ya no vas a ser el sustituto, ya no vas a ser... No, ahora vas a ser Israel. Y el Señor le cambia el nombre. Y cuando le cambia el nombre, le cambia hasta la manera de caminar. Le cambia hasta la manera de andar. Y le da confirmación. Y algo cambia completamente en Jacob, que ya no es Jacob, ahora es Israel. Y él puede enfrentar su vida y hacer su vida. Porque tuvo un encuentro y ese encuentro lo cambió y lo transformó. Él estaba dispuesto a pelear y a ser transformado. Cuando regresamos a la historia de Elías, Elías hace esta oración y el fuego cae del cielo y consume todo, quema todo. Termina y arrasa con todo. Y esto es la cuarta cosa que tenemos que saber del avivamiento. Que cuando el Señor envía su Espíritu Santo, van a haber cambios. Van a haber cosas que van a ser consumidas hasta ya no existir. Necesitamos ser hombres y mujeres que somos listos y preparados para pelear por nuestra bendición. Porque déjeme decirle, hay una bendición para usted, hay una bendición para tu familia, hay una bendición para tu iglesia, que a veces nos va a costar luchar, esperar, hincarnos, llorar, al punto en que el Señor comienza a tratar con nosotros y nos cambia el nombre, y nos cambia nuestra forma de caminar, y nos cambia la forma de hablar. Pero vale la pena por un avivamiento genuino de parte de Dios. Ese mundo lo necesita mucho. Estamos en esos tiempos de cambio tan drásticos, estamos en momentos tan difíciles a nuestro alrededor. La iglesia necesita levantarse y decir, Señor, yo creo en ti. Señor, a donde tú me guíes y lo que tú me envíes a hacer, lo voy a hacer, aunque me cueste dejar todo lo que tengo y viva de tu providencia. Señor, yo voy a tener la certeza y voy a tener el coraje y voy a tener la convicción de lo que tu palabra dice es cierto, aunque me cueste, aunque tenga que llamarle al pecado pecado ante todos, aunque la gente se burle de mí y me diga, yo soy un anticuado, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo convicción de que tu palabra es real y que lo que dice tu palabra es tal y como es. No le voy a añadir ni le voy a quitar, solamente voy a decir las cosas como son, con convicción, sí, con respeto, pero con convicción, con amor, pero con convicción. Necesitamos levantarnos como iglesia y pelear, luchar por la bendición de nuestras iglesias. Y es que si nosotros no somos cambiados internamente,
¿Cómo vamos a impactar externamente? Necesitamos estar listos. Necesitamos estar seguros del llamado que el Señor ha puesto en nosotros, aun cuando el avivamiento signifique que el Señor venga y consuma las cosas hasta que dejen de existir. Hay ideas, hay actitudes, hay hábitos personales como entre matrimonio, como en familia y como iglesia, que se han convertido en tradiciones tóxicas. Y tenemos que rendirlas esas al Señor y decirle, Señor, aunque nos duela, lo que queremos es tu presencia. Anhelamos más tu presencia que mantener una tradición viva. Ayúdanos, Señor. Yo te invito en este momento a que cierres tus ojos. Y vamos a decirle, Señor, tomo este reto. Padre, tomamos el reto de ser lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a aceptar que hay cosas que deben de cambiar en nuestras vidas. Y que envíe su Espíritu Santo y consuma hasta que ya no quede nada, Señor, de lo que impide tu bendición en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vencer el miedo y tal vez la pena o la vergüenza. Que podamos hablar con convicción, Señor. Poder predicar con convicción. Ayúdanos a tenerte fe. Esa fe que mueve montañas. Esa fe que nos permite avanzar, aunque pareciera que perdemos todo. Sé con nosotros, Jesús. Guíanos. Llénanos. Transfórmanos. Y avívanos. En tu nombre, Jesús. Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Qué honor que poder compartir con ustedes. Les amamos en el nombre de Cristo. Les mandamos un fuerte abrazo. Y esperamos que el Señor les use, les multiplique y les llene. Amén. Dios me los bendiga. Amén.